Shabbat Shalom, amados hermanos y hermanas de la casa de Israel. Bendito sea nuestro Padre que está en el cielo, que nos ha permitido llegar a otro día de Shabbat. Y en esta tarde de Shabbat estamos agradecidos con el Eterno. Él ha sido bueno y nos ha concedido de la vida, nos ha concedido de su amor, de su misericordia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres Adonai, Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos has escogido dentro de todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres Adonai, Yahweh, dador de la Torah. Gracias, Padre, por esta tarde de Shabbat y por esta última clase de esta serie, Padre bendito. Abba, la presentamos delante de ti, Padre bendito, para darte gracias, para exaltar tu nombre, para Padre, bendecir tu nombre. Bendito seas, Adonai, porque tú has concedido bendiciones para nuestras vidas y te pedimos que todas estas herramientas y todo este conocimiento que hemos aprendido, Padre, y que nos han suministrado, sea de mucha bendición para todos aquellos que lo escuchan, que aprenden, que estudian, Padre, para que podamos acercarnos cada vez más conforme a tu voluntad y por sobre todas las cosas también conforme a la enseñanza de tu justo Mesías. Te presentamos esta última clase. Para ti sea toda la gloria, para ti sea todo el honor, toda la adoración, Padre, pues tú eres nuestro Padre celestial, Adonai Yahweh Sebaot, y te la ofrecemos en el nombre de nuestro justo Mesías Yahushua. Amén, ve amén. Bueno, amados hermanos y hermanas, hemos llegado a la parte número 16 y final de este curso de Torah, de esta serie de enseñanzas que hemos titulado La doctrina del Mesías. Es un curso de historia, un curso incluso de teología, si se puede decir también, donde tenemos la oportunidad de aprender, hemos tenido la oportunidad de hacer un registro, un rastro acerca de la historia y hemos podido presenciar a través de la historia todos esos eventos que dieron lugar y formaron a doctrinas, formaron ciclos de enseñanza, formaron líneas de aprendizaje y sobre todo refiriéndonos al judaísmo, sea el judaísmo bíblico o el judaísmo moderno. Y en la clase pasada tuvimos una interrupción técnica, por no decir eléctrica, y nos quedamos a mitad de la enseñanza. Sin embargo, no se preocupen que la vamos a retomar de donde se cortó la comunicación. Y estamos en esta clase, la última de esta serie de enseñanzas acerca de la doctrina del Mesías. Y en la clase pasada estuvimos hablando de conceptos como la palabra judaísmo, y también comentamos que la Torá es una, pero que habían muchas interpretaciones de esa bendita Torá, de nuestra sagrada Torá, y que hubo muchos grupos de judíos que crearon una secta o un movimiento en base a esas interpretaciones. Y antes de Yahoshua, hubo judíos que se fueron para el sur de Jerusalén, de Jerusalén, no estuvieron de acuerdo con lo que estaba pasando en Judea y se fueron al sur, allá pegadito al Nilo, allá establecieron una escuela. Otros también se fueron para Qumran, allí llegando al Mar Muerto, en esas cuevas cercanas al Mar Muerto, y allí se establecieron también como una escuela. Otros se quedaron en Judea, en la tierra de Israel. Otros se quedaron incluso en el exilio en Babilonia, de donde nunca regresaron. Otros estaban también en Sefarad, la antigua España, y otros estaban en diferentes provincias del Imperio Romano antiguo. Cuando Yahoshua hace aparición en el escenario público de Israel, el judaísmo no era uno solo. La interpretación del judaísmo no era una sola, no era monolítica. En los días de Yahoshua no existían los escritos nazarenos, popularmente conocida como Nuevo Testamento. En los días de Yahoshua no existía la Mishnah, no existía el Talmud. Lo que existía era la Torah, los profetas y algunos libros históricos. Lo que más existía, amados y amadas del Eterno, era la explicación oral de la Torah, dada por los diferentes grupos o las diferentes sectas judías de la época. Recuerden que en aquella época antigua, el término secta, que ya lo hemos repetido, no tenía la mala connotación, que ahora se tiene. Ya hemos explicado que una secta en los días de Yahushua significa una escuela de pensamiento diferente al resto. Eso que significaba que cuando una persona seguía una opinión, la opinión de un maestro, cuando una persona optaba por esa opinión de su maestro, se identificaba con esa opinión de ese maestro y se unía a la opinión de ese maestro. Era un sectario, era uno que pertenecía a una secta, es decir, a una opinión específica de pensamiento.
Hoy día la palabra secta representa algo malo. La gente asocia hoy día en nuestra cultura moderna, asocia secta con algo que se separa de la verdad, con algo que se ha corrompido, con algo que se ha desviado o en un serio peligro para las mentes o incluso para la sociedad. Pero en la antigüedad ese no era el significado de la palabra secta. Recuerden, secta quería decir una escuela de pensamiento que se basaba en una opinión específica diferente a la de otra opinión, ¿sí? Y por lo tanto existían muchas opiniones y existían también muchas sectas, muchas escuelas de pensamiento que iban alineadas a la doctrina de la Torá, a la transmisión de la Torá. En los días de Yahoshua, el título, por ejemplo, el título rabino, no existía con la connotación que ahora se tiene. En los días de Yahoshua, el título rabino no significaba un doctor de la ley rabínica de algún grupo en particular, como es el caso de hoy día. No existía esa manera. Se le llamaba rabino, rabí, rabuni o ribi, ¿sí? Como un título honorífico de respeto. ¿Sí? Hacía que una persona recibiera más respeto porque esa persona o era una persona que todo el mundo reconocía que tenía conocimiento, que tenía suficiente bagaje cultural para enseñar Torah, que enseñaba Torah y que se convertía en un punto de referencia confiable para estudiar Torah con él. Era un título honorífico, un título de respeto. Nada que ver con el concepto de rabino que nosotros tenemos hoy en día, porque el rabino, ¿sí? En los días de Yahoshua, el rabí en los días de Yahoshua, no era un graduado de alguna escuela rabínica como lo tenemos hoy día. Repito, era una manera respetuosa de referirse a alguien que tú considerabas un maestro de Torah, tan simple como eso. Dijimos, bueno, y por eso hay que tener en cuenta también cuando muchos dicen, no llames a nadie rabino, porque por ejemplo nosotros tenemos hermanos y maestros a los cuales le decimos rab, rabí o rabino, entonces dicen, tú estás cometiendo, estás desobedeciendo al Mesías, porque nuestro Mesías nos mandó a que no llamáramos rabino a nadie, ¿sí? Rabí a nadie, porque uno solo es tu rabí. En ese sentido, recuerden que era diferente el concepto de rabino o de rabí para los tiempos del Mesías. Un rabí era una persona que no era que había estudiado en alguna academia, no era un título académico, era un título honorífico de alguien que era grande ante el pueblo. Hoy en día, un rabino es como decir un profesor que ha estudiado, que ha pasado por una yeshiva, por una escuela académica, donde aprende, como decir, un profesor de literatura, como decir, un profesor de alguna clase en particular. Eso es lo que hoy en día se llama académicamente rabino. Nosotros conocemos hermanos que son rabinos y les decimos rabino porque eso es un título. Eso es como si tú llegaras a una clínica o a un hospital y no llamaras al doctor, no lo llamaras doctor, porque no lo quiero llamar doctor. Porque eso es lo mismo. Hoy en día un doctor es una persona que se graduó a través de un ciclo de estudios, se graduó en una universidad. Para los tiempos de nuestro Mesías, era una persona que, un rabino, no era una persona que había estudiado en alguna academia. Incluso, no sé, a muchos de los rabinos de ese tiempo no se les conocía a un maestro en particular. Por ejemplo, Mashiach o Yahoshua se le llamaba rabí porque era considerado de mucha importancia, no académicamente, sino como una persona, como una figura extremadamente importante, extraordinaria. Era muy grande su presencia, no de manera académica, sino como un intérprete, y no solamente como un intérprete, porque muchos decían, él habla como quien tiene autoridad, no como los que estudian a los pies de otro, que repiten lo que dice su maestro, sino como quien tiene realmente autoridad, como quien vive las cosas y lo entiende realmente de una manera más profunda. Por eso Mashiach en ese sentido nos dijo, a ver, uno solo es su rabí, no llames a nadie rabí de esta manera, ¿sí? Que el que te represente delante del Padre como alguien, como tu modelo a seguir para guardar Torah, solamente Mashiach, ¿sí?
Él instituyó maestros que nos enseñan, que nos dirigen, pero el modelo que debemos imitar totalmente es a Mashiach. Por eso nuestro Mesías en ese sentido nos dijo, no, uno solo es tu rabino, uno solo es tu maestro, pero después él instituyó maestros, después él instituyó pastores, uno solo es nuestro pastor que nos lleva al Padre, ¿sí? Pero también él instituyó pastores, Roanín, para la congregación. No sé si si me están entendiendo esta parte. Por eso debemos tratar de sacarnos ese chip religioso. No llames rabino a nadie, no llames padre a nadie, porque sabemos que muchos hermanos critican, por ejemplo, a los sacerdotes católicos, porque la gente le dice padre, y en ese sentido es criticable, porque tenemos que verlo en el sentido bíblico. Porque cuando hablamos de Mashiach, Mashiach es nuestro Padre, pero no es el Padre eterno. No, 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 no. No me malentiendan. Yo no estoy diciendo eso de que el Padre es el Hijo es el Padre y que son dos en uno, tres en uno, 36 en uno, como entendían los primeros cristianos o cuando ya surgió el cristianismo en la historia. No, no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que a los reyes de Israel se les consideraba, en la cultura hebrea bíblica, se les consideraba padres de Israel. Por eso tenemos en Isaías 9:6 que dice que el hijo del Altísimo es Absalom, Aviat, un padre hasta, un padre para siempre, un padre eterno. Pero eso no significa que sea el Padre Celestial, no, sino que Él, como nuestro Rey, como el Padre de Israel, Él no muere, ¿sí? Él no muere, como lo explicó Shaul, refiriéndose también acerca de que Él es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote para siempre, para siempre. ¿Por qué? Porque ahora Él no muere, Él resucitó para vida eterna. Y a nosotros se nos promete esa misma resurrección para vida eterna. Y como lo dijo el enviado Pedro, que vamos a tener la naturaleza divina que tiene el Mesías. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, nosotros decimos a Abraham, le decimos a Abraham Avinu, Abraham, nuestro padre, ¿sí? Nuestro padre. Isaac Avinu, Isaac nuestro padre, Jacob Avinu, Israel Avinu, son nuestros padres, nuestros patriarcas. Eso es lo que significa patriarca, que es nuestro padre. Pero en el caso de los reyes, hay versos bíblicos en los cuales a los reyes de Israel se les llamaba padres de Israel. Y eso es Mashiach para nosotros. Mashiach es nuestro padre, no en el sentido del Padre eterno, sino es nuestro padre porque Él es el rey de Israel, esperando su segunda venida para que venga a tomar su trono, para gobernar no solamente a Israel, sino todo el mundo con vara de hierro, es decir, a implantar la Torá como el único sistema de justicia para todo el mundo, su único sistema civil, legislativo, religioso, para todo el mundo, quieran o no quieran. ¿Sí? Espero que haya quedado un poco más entendido los conceptos. Dijimos en la clase pasada que en ese escenario, en que estuvimos hablando antes de desviarnos un poco, llega Yahoshua y como Mashiach, ¿qué es lo que él hace? Trata de unificar todos los criterios dispersos y trata de unificar al judaísmo que se habría recibido, entendiendo judaísmo en el concepto que expliqué en la clase pasada, ¿sí? Unificar la fe que recibimos de Moshe. Su propuesta fue rechazada por muchos, pero algunos sí se identificaron con él y no pocos. Muchos se identificaron con él, aceptaron su opinión, aceptaron su enseñanza, lo aceptaron como su rabí, como su maestro, incluso como su Mesías. Y como ellos eligieron la manera como Yahoshua interpretaba la Torá de Moshe, lógicamente y la forma automática o de forma automática se volvieron una secta judía del mundo pluralista de interpretaciones, del mundo polifacético judío del primer siglo. Espero que hasta aquí podamos entender, ya lo he repetido en otras ocasiones, en las clases anteriores. Y es por eso que tenemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, la identificación de los judíos que seguían la opinión de Yahoshua, que formaron una escuela de pensamiento, ¿sí? Una escuela de pensamiento específica dentro del judaísmo del primer siglo, antes de la destrucción de Jerusalén, como una secta. Como una secta. En este caso, se identificó como la secta de los Netzarín o de los Nazaratim o lo de los nazarenos, entre algunos nombres. Ese fue el que más pegó, el que más. Vamos a leer Hechos 24, versos del 1 al 5. Dice de la siguiente manera.
Hechos 24, del 1 al 5. 5 días después, descendió el sumo sacerdote, estoy leyendo la Reina Valera, Ananías, con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, como debido a ti, es decir, al sacerdote, delante de los que estaban allí, le dice, cuando fue llamado Tértulo, comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Ahora sí, se estaba refiriendo a Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. ¿Quién es este hombre? Shaul, Pablo. Y promotor de sediciones, mira la acusación, entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Cabecilla de la secta de los nazarenos. No dijo cabecilla de la secta de los cristianos, para nada. Cabecilla de la secta de los nazarenos. Nuevamente lo repito, el cristianismo no existía. Vino a existir muchas décadas después, por no decir siglos, después de la muerte del último de los apóstoles, de los shaliachim, de los emisarios. Amados, allí está la evidencia, una de las evidencias históricas, otras más que hemos dado en esta serie de enseñanzas, y que esto es una repetición, amados, de varios puntos que ya hemos tocado en toda esta serie, ¿sí? Que la secta de los nazarenos, allí, en estos versos bíblicos, hay una evidencia histórica incluso, de que se le llamaba a los judíos que seguían la opinión de Yahoshua la secta de los nazarenos. La defensa del Shaliach, del apóstol Shaul, también es muy interesante. Es muy interesante porque a partir del verso 10 al verso 15, vamos a leerlo primero. Vamos a ver qué es lo que dice. Verso 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron, disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo el Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torah y en los profetas están escritas. Tremenda declaración de Pablo. Los judeanos del primer siglo reconocían la existencia de una secta identificada como la secta nezarita o nazarena, porque según la opinión de ellos, los que habían optado por esta secta, según la enseñanza de Yahoshua Minazrat, Yahoshua de Nazaret, ellos reconocían a esta secta, a este movimiento que surgió alrededor de las explicaciones de Yahoshua. Y si nosotros seguimos pasando las hojas del libro de los Hechos, casi al final, cuando Pablo estaba en Roma, hacia los años ya 62 en adelante, después de Yahoshua, y reúne a los judíos de Roma para explicarle por qué estaba allí, ¿sí? Y por qué había apelado al César, la respuesta de los judíos de Roma también es muy interesante. Vamos a verlo. Hechos 28, 17 al 22. Capítulo de los Hechos, de los Shaliachim, de los apóstoles, Maaser Elohim, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, verso 17 al 22. Dice, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo de Israel, ni en contra de las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los líderes religiosos judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así, por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Miren la respuesta de ellos. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas,
porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Vuelve a mencionar la palabrita secta, ¿no? Entonces, está demostrado que incluso los judíos de Roma conocían de esta secta, que identificaron con el nombre de la secta de los nazarenos. Y basado en eso, y como una lógica sucesión de la autoridad recibida de Yahoshua, nuestra fe hebrea, que nosotros hemos elegido para vivir nuestra fe como hijos de Israel o como justos de las naciones, nos viene de esta secta identificada como la secta de los judíos nezaritas o nazarenos del primer siglo. Entonces, lo más bíblico que tú vas a encontrar. El cristianismo no es bíblico. El judaísmo ortodoxo tampoco es bíblico. Lo más bíblico, y lo hemos repetido acá en esta enseñanza, esta serie de enseñanza, lo más bíblico que tú vas a conseguir, a encontrar, es la secta judía de los nazarenos, el legado que se preservó hasta nuestros días, guardando los mandamientos de nuestra sagrada Torá y manteniendo la fe en Yahoshua el Mesías. No con la excusa, con la falacia de que la Torá está abolida, de que ahora no hay que guardar Shabbat y que eso es solamente para los judíos, que puedes comer de todo, con las malas interpretaciones que le han hecho estos pasajes. No con eso, tampoco negando a Yahoshua como el Mesías, con también esa falsa enseñanza de que Yahoshua, sus reclamos mesiánicos no son verdaderos ni legítimos, como suele decir nuestros hermanos de casa de Judá. No. El movimiento más bíblico que se ha preservado hasta nuestros días es la que proviene del judaísmo nazareno. Judaísmo nazareno. No judaísmo ortodoxo y tampoco cristianismo. De modo que la secta de los netzarín o el judaísmo netzarita, para identificarlos de alguna manera, ¿sí? Como es bíblicamente identificado, en el mundo moderno, amados, no es nada nuevo, no es nada que nosotros estamos inventando, es un asunto que viene desde siglos atrás, y esta secta de la cual nosotros recibimos el legado y la enseñanza del Mesías judío Yahoshua tiene algunas características que son singulares. Entre ellas que admiten en su seno tanto a judíos que reconocen a Yahoshua como el Mesías, como a gentiles o a no judíos que reconocen a Yahoshua como el Mesías. Y la misión fundamental que tenemos como hebreos, con relación, gente con relación de pacto, que eso es lo que significa hebreos, netzaritas, es bien simple. Nuestro programa ideológico es bien simple. Y tomen nota, por favor. Primero, buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, traerlas de vuelta a casa, reconectarlas con Adonai Yahweh, reconectarlas con Moshe su siervo, reconectarlas con nuestra sagrada Torá, reconectarlas con nuestras prácticas y nuestras costumbres y por supuesto mostrarles a Yahoshua judío. Por ende, tenemos el sagrado deber de rescatar a nuestro Mesías de las garras de Roma y devolverle la identidad que se ha perdido al llamarle por un nombre que no es el de él y que representa una enseñanza contraria a la voluntad de nuestro Padre. Por eso tenemos siempre el cuidado de no llamarle, por ejemplo, Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, el cristiano, no representa al verdadero Mesías judío, no representa su enseñanza, ¿sí? Sino que nosotros lo presentamos con sus ropajes, con su identidad hebrea, judía, como un fiel guardador de la Torá de nuestro Padre Celestial. Eso es parte de nuestro trabajo, esa es nuestra primera misión. Segundo, nuestro trabajo consiste también en buscar a los gentiles que están sin una relación de pacto, siguiendo una orden dada por medio de Moshe, enseñándoles los caminos a los justos de las naciones, pues Israel es llamada a ser Or Laumot, luz a las naciones. Y como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 49, verso 6 también, dice, para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz a las naciones para llevar su salvación hasta lo postrero de la tierra. Y también tomamos en cuenta el verso de Mateo 28, 19 y pasajes similares, una orden expresa de nuestro santo maestro Yahoshua de ir a las naciones, llevar su mensaje de salvación en su nombre. Eso es parte de nuestro trabajo. Eso es nuestra segunda misión. Tercero, educar. Educar. La educación es parte fundamental de la doctrina del Mesías.
educar tanto a unos como a los otros en los caminos de la Torá, en las enseñanzas de nuestro rabí, Yahoshua, a fin de que no solamente reciban esa enseñanza, sino que después, a cambio, participen de ese proceso con el resto de los hombres. Educación es una de las palabras más importantes para nosotros. Educar a nuestra generación en los caminos de Israel. Educar a nuestra generación en la legitimidad de nuestro pueblo Israel, en la legitimidad del gobierno de Israel, en la legitimidad de Jerusalén como nuestra capital una y única, indivisible. Escuchen, capital una y única, indivisible, de manera que luchemos contra el antisemitismo en cualquier forma que contamina hoy al mundo. Porque es importante, amados, enseñarles cuál es el camino correcto de salvación y cuáles los deberes que tenemos. El cuarto punto, nuestra misión también es vivir la mejor fe bíblica hebrea posible, guardando los mandamientos de los cuales somos responsables, procurando la mejor relación posible con nuestro Padre Celestial, la mejor relación posible con el prójimo y la mejor relación posible con el medio ambiente, con la creación. Esta es nuestra fe hebrea nazarena. Bien sencillo, ¿verdad? Bien simple. No es nada nuevo, no es nada complejo, es sencillo y dispuesto para todos, sin restricciones de sexo, sin restricciones de origen nacional o de posición social. Recuerden, amados, que el camino de la salvación es a través de la fe. Una vez ya entrados a la fe, se les educa a los hermanos, a las hermanas, en cuáles son sus deberes y sus derechos. Ahora, esto no significa, ojo, esto no significa que nosotros neguemos que existen otras opiniones. Esto no significa que neguemos que existen otras formas de pensamientos, escuchen, que también son hebreas. Por supuesto que no. Esto no significa que muchas cosas no sean compartidas con el resto de las corrientes o líneas de la fe hebrea, sea judaísmo o sean mesiánicos de la casa de Efraín, ¿sí? Por la simple razón que todos bebemos al final de la misma y de una sola fuente. ¿Cuál es esa fuente? La Torá y los profetas. Tan simple como eso. Y lógicamente, si todos bebemos de una misma fuente, hay muchas cosas que nos van a hacer comunes a todos. ¿Sí? Por otro lado, hemos explicado previamente que no hay una sola interpretación de la Torá, sino que hay muchas interpretaciones y que cada persona es libre para elegir la línea que mejor considera es el más apropiado para él, para sus hijos, para su familia, pero ojo, que realmente sea hebreas y no cristianismo disfrazado. Y me disculpan, el cristianismo no es una doctrina bíblica. No estoy hablando de los sentimientos, de las actitudes de cada individuo, de cada persona, de cada hermano, de cada hermana que está allí. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la doctrina. La doctrina, así como la de la Iglesia Católica, tienen cosas que son bíblicas, pero tienen cosas que no son bíblicas. Es lo mismo, diferentes formas de pensamiento, pero no son bíblicas, no son hebreas. Estamos refiriéndonos a líneas de pensamiento que comparten los principios de toda la voluntad del Eterno, es decir, la Torá, los profetas, con respecto solamente a nuestros hermanos de casa de Judá, pero también con respecto a la casa de Efraín, con Yahoshua como el Mesías y sus emisarios. Recordemos que para el tiempo de Yahoshua, nuevamente lo digo, existía un solo judaísmo, pero muchas interpretaciones de ese judaísmo. Y una de ellas fue lo que los judíos de aquella generación identificaron como la secta de los Netzarín, y que hoy día, usando la nomenclatura moderna, identificamos como judío netzarita. A falta quizás de un mejor nombre, pero es el nombre bíblico. Lógicamente, el nombre de la secta de los Netzarín proviene de Yahoshua mismo, porque como ya lo hemos enseñado, antiguamente se nombraban a las personas por el lugar de donde ellos procedían. De modo que afirmar que no existe tal realidad como la secta nezarita es ignorancia histórica, mis amados hermanos. Y es negar el testimonio que tenemos en nuestros libros sagrados, como es el caso de los libros de los Hechos, y también, como es el caso, extrabíblicamente hablando, si se puede utilizar esa palabra, de otros historiadores que hablaron de la secta judía nazarena, incluyendo cristianos del segundo siglo.
o de los que ya se habían formado en lo que se conoce como el protocristianismo. Una pregunta importante aquí es esta. ¿Vino Yahoshua? ¿Apareció Yahoshua en Israel para crear una secta nexarita? Por supuesto que no. Él no vino a crear ninguna secta, ni nazarena, ni farisea, ni esenia, ni cunramita, ni saducea, y mucho menos crear algo como cristianismo. Él no vino a hacer algo semejante. Yahoshua vino a cumplir con la única Torah, la única instrucción o la única ley, si la desean llamar de esa manera, que nosotros tenemos, nuestra sagrada Torah. Él vino a vivir dentro del sistema de la sagrada Torah que hemos recibido. Sin embargo, como Mesías, una de sus funciones sería unificar a todos los judíos para que con un solo criterio podamos servir al Elohim vivo. Y no lo hizo por razón de que no pudiera. Lógicamente no lo hizo porque no la recibimos. No la recibimos. Pero como hubo un grupo que sí lo recibió, como hubo judíos que sí aceptaron su opinión, como hubo judíos que sí aceptaron su mensaje y como hubo judíos que sí aceptaron su interpretación de la Torá, automáticamente se volvió una secta judía. Dentro de las muchas sectas que había en el judaísmo en aquella época, compartiendo cosas en común, pero al mismo tiempo diferente del resto. Y para nosotros, en este caso, en el siglo XXI, la misión que ya les he compartido, o sea, es muy importante que tú, que estás haciendo este proceso de conversión al poderoso de Israel, entiendas bien a qué te estás convirtiendo. Que como seguidor del Mesías tienes un legado que no tiene que no tiene nada que ver con el cristianismo, que es una religión inventada o creada por los hombres, y que tampoco puedes dejarte llevar por la doctrina de nuestros hermanos judíos ortodoxos, que niegan la mesianidad de Yahoshua y que en sus enseñanzas, sus rezos y prácticas tienen estrategias y doctrinas para que al final del día termines desechando los escritos nazarenos y negando a Yahoshua como el Mesías de Israel y del mundo. Y aquí aplicamos lo que dijo el Shaliach Shaul. Debemos tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero para que eso suceda, para ello debes comenzar primero educándote correctamente. No en el cristianismo, porque te van a llevar lejos de la voluntad del Eterno, lejos de la Torá, y te van a presentar un Mesías que no es judío y que niega directamente la obediencia al Elohim y sus mandamientos. Y te puedes dejar llevar por la doctrina de nuestros hermanos de casa de Judá. No puedes hacer eso porque niegan rotundamente a Yahoshua como el Mesías y que, como ya hemos enseñado, hay principios que no podemos seguir, pues van en contra de la palabra de Adonai Yahweh. Por eso debes educarte para que entiendas bien a qué te estás asociando, a qué tipo de enseñanza te estás acercando como la manera soberana y voluntaria de elegir tu fe y tus prácticas. Y si crees en Yahoshua como el Mesías, lo más obvio es que primero te preocupes por aprender Torah y aprender de Yahoshua como Mesías, de la explicación de sus enviados, de las malas interpretaciones que se han creado también alrededor de las enseñanzas, por ejemplo, de Pablo, de Pedro, y que se han creado como religiones y doctrinas aparte. Es importante que te enfoques en eso. Y después de muchos años y de madurez, entonces, si quieres estudiar e interactuar con otras formas de pensamiento hebreas, pues que lo hagas. No es mi recomendación absoluta, pero lo puedes hacer. Pero ya teniendo años de estudio y años de madurez y de práctica, porque por lo mínimo te va a dar a ti una idea de por dónde no debes seguir. Tienes que aprender más de Mashiach, de su enseñanza, de su historia y de la historia que no está allí en tu Biblia. Tienes que conocer esta historia, porque hay historia afuera de las escrituras después de Mashiach, que ya la hemos tocado por encima en todas estas 16 enseñanzas. Tienes que saber defender la fe, tienes que saber identificarte con esa historia y ser consecuente con la causa masiva que representamos, por ejemplo, en esta asamblea. Y si tú tienes duda de esto, si no estás convencido, si no estás convencida de esto, si titubeas acerca de la verdadera doctrina del Mesías,
Y aún si conoces algo y no estás dispuesto a seguirla, debes tener cuidado, pues estás en peligro de apostatar. O si prefieres el judaísmo ortodoxo por moda y no estudias a la luz de Mashiach primero, ¿sí? Estás en peligro de tu salvación. Y quiero ser transparente y quiero ser muy honesto contigo. En la fe del Nazareno no requerimos turistas, ni andamos buscando turistas. No, lo que nos hacemos es soldados. Hay que guardar el Shabbat, guardo bien el Shabbat. Me preparo bien, dejo de andar titubeando, dejo de andar jugando al turista o al llanero solitario. Nos hacemos soldados para la enorme batalla por la redención del alma de nuestra generación y para cumplir con las palabras proféticas de la restauración en este tiempo. Y desde nuestra perspectiva, la única manera de lograrlo es mediante los méritos interpuestos a nuestro favor por nuestro justo Mesías, hebreo, judío, Yahushua. Y eso es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que marca nuestro destino profético. Y si entendemos eso y si estamos de acuerdo con eso, entonces podremos seguir creciendo y entendiendo nuestro rol, nuestra responsabilidad en la gran misión que tenemos de buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y enseñarles, no solamente a ellos, sino a los justos de las naciones, la verdadera doctrina del Mesías. Amados, hemos llegado al final de esta serie de enseñanzas. Nos hemos esforzado para prepararte todo este material, de la cual estamos muy orgullosos también de haber recibido, a la cual damos honor al Rav Adam Ben Abraham, porque ha sido una columna para que podamos transmitir también de manera indirecta, para poder transmitir también estas enseñanzas, para poder transmitir de una manera más congruente. Y también agradecemos a esa historia que hoy en día tenemos y también a ese esfuerzo que el Eterno nos ha permitido hacer de investigación y para poder compartir todas estas enseñanzas con ustedes. Y es importante que aprovechen y que no solamente se queden con esto, sino que también hagan sus investigaciones, porque esto, a grosso modo, ha sido un resumen, pero es un resumen para levantar o activar tus alarmas, para dirigirte por donde debes andar, porque sabemos que confiamos en nuestro Padre Celestial, que su Espíritu nos va a estar guiando para que nosotros podamos seguir adelante en esa gran labor de seguir llevando la luz, la Sagrada Torá a todos cuanto podamos. Y para eso hemos preparado todas estas series de enseñanzas, que también es un curso en la cual vas a tener la oportunidad que para déjenme revisar acá, por favor, esperemos que ya para este jueves 22, más tardar viernes 23, puedas ingresar a nuestro website www.fortalezads.net y comenzar a presentar tus pruebas para que puedas llegar a obtener los certificados pertinentes. Entonces, le damos gracias al Altísimo porque lo ha permitido. Y, amados, es muy importante que nosotros sepamos en toda esta confusión que se está levantando hoy en día a través de las redes sociales, a través de los medios de la web, eh, que aprendamos a realmente a ser sobrios, coherentes, que aprendamos realmente a tener una línea de aprendizaje y de enseñanza que nos conecte con el Mesías hebreo, con la Torá, que nos conecte realmente con la voluntad del Eterno, sin desviarnos, sin colocar en riesgo nuestra salvación o sin enseñar inadecuadamente o colocar más cargas a la gente de las que ya han venido teniendo con los sistemas religiosos, sino que realmente seamos congruentes, limpiemos realmente la enseñanza de nuestro Mesías y que realmente seamos capaces de autoanalizarnos, de realmente analizar la doctrina y la fe que llevamos hasta este día, sea cristiana o si estamos en alguna línea del judaísmo, si realmente eso es congruente con la enseñanza de nuestro justo Mesías. Pedirle al Eterno con una vida en oración, pedirle que su espíritu de santidad nos guíe a toda verdad
y que nos ayude a encontrar y a entender el camino por el que debemos andar. Esa es una misión que cada uno de nosotros tenemos. Y por eso, gracias al Padre, les hemos presentado todas estas enseñanzas. No les hemos cobrado a nadie para darles estas enseñanzas, este curso de Torah, pero sí les pedimos a cada uno de ustedes de sus aportes, de sus ofrendas voluntarias, de sus diezmos voluntarios, no solamente para la ayuda de llevar el mensaje, de seguir colaborando con los gastos que se puedan tener para la transmisión, para los equipos, para adquirir lo que se necesita para la transmisión de estas enseñanzas, de este compartir de la palabra, sino por sobre todas las cosas para la ayuda de los menos privilegiados. Recuerden que tenemos una tarea y que no podemos andar como llaneros solitarios en la vida sin ser partícipes, sin aprender a vivir y ser partícipes como pueblo. Y por eso te pedimos de tu ayuda. Comunícate con nosotros, sea a través del website, sea a través del correo que está en la descripción de cada uno de estos videos. Y allí vas a poder ayudarnos también a poder seguir llevando esta causa y seguir transmitiendo estas enseñanzas. Recordando esa voz de alerta de ir a las naciones, de buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, anunciándoles, y a los justos de las naciones, anunciándoles que salgan en medio de ella, pueblo mío. Si tú eres cristiano, te hago la salvedad. Yo no te estoy hablando de tu amor, de lo que has sentido. No, no, no. Te estoy hablando de la doctrina. Sal de allí, sal de allí. Vuélvete, vuélvete al poderoso de Israel, a sus mandamientos y al verdadero Mesías, que no vino a abolir la Torá, sino que vino a enseñar cómo debemos guardar sus mandamientos, los mandamientos de nuestro Padre, cómo debemos guardar el Shabbat, respetar a nuestro Padre, porque ha llegado el tiempo en dejar las niñerías y esa excusa barata de que Él conoce mi corazón. Claro que lo conoce, pero también conoce que no estás en la disposición de obedecerle realmente porque temes a la religión, temes al que dirán, temes a la sociedad, temes a tu sistema. Entonces, o le amamos o le amamos. Si no, no lo digas entonces. Amados, hasta aquí finalizamos con la enseñanza de la serie La Doctrina del Mesías. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Para todos, que el Eterno les bendiga y les guarde y estudien mucho. Shabbat Shalom.